Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que acabe de incorporarse más personas que van entrando poco a poco. Agradeceros a los que estáis aquí. Seguro que será de vuestro interés. Esperaremos un par de minutitos. Bueno, os aviso que esta sesión quedará grabada para que después, si tenéis interés en volverla a escuchar, estará disponible en el YouTube. Lo volveré a recordar, pero aprovechando este espacio que nos queda. Voy viendo algunos nombres conocidos y esto me alegra. Quiere decir que genera interés el tema y no me extraña, pues el ámbito del deporte y la nutrición, como sabéis, cada vez más tiene demanda, sobre todo de los profesionales dietistas, nutricionistas, y por lo tanto seguro que vais a recoger experiencia del ponente, que es mucha, amplia y nos va a enriquecer a todos también con su conocimiento. Bueno, esperamos un minutito más, porque a mí siempre me sabe mal que los puntuales tienen que esperar a los que no lo son. También es cierto que el hecho de conectarnos online en general está favoreciendo, yo creo, a la puntualidad, pero siempre estos 2 o 3 minutos de margen conviene dejarlos. Aprovecho también a avisaros de que después de la sesión destinaré 3 minutitos a informaros sobre un curso de experto universitario en nutrición, deporte y técnicas culinarias que vamos a ofrecer el curso próximo en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, por si es de vuestro interés. Pues aparte de lo que hoy vais a conocer, se van a desarrollar muchos temas que pueden ayudaros a ampliar vuestra formación en el ámbito de la nutrición y el deporte, teniendo en cuenta además una parte muy importante que es cómo aplicar la tecnología culinaria y estrategias que van a ayudar a que al deportista coma las propuestas que estamos realizando. Bueno, voy a proceder a dar paso ya al ponente. Vamos a hablar de periodización nutricional en deportes individuales y de equipo, y para ello contamos con Carla Astur, que seguro es conocido por muchos de vosotros. Es dietista nutricionista, es fisioterapeuta, también es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y como profesional entrena a deportistas de alto rendimiento. Tiene también formación en máster en Fisiología Integrativa y máster internacional en Nutrición Deportiva y Clínica, pero creo que lo más valuoso, sobre todo, aparte de su formación, es la gran experiencia que tiene. Por lo tanto, no le robo tiempo a Carlas, le voy a ceder la palabra a él y ya va a exponeros el tema con detalle. Muchas gracias a todos por estar aquí y quiero remarcar, que no me olvide, que al final vamos a destinar un rato a que vosotros podáis hacer las preguntas que os hayan quedado en duda y vamos a estar un rato haciendo un breve coloquio. Por lo tanto, si os interesa, no os vayáis. ¿De acuerdo? Carlas, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Inma. Bueno, primero de todo, dar gracias a Blanquerna, a Inma y por esta invitación para poder impartir este webinar informativo
sobre periodización nutricional en deportes individuales y de equipo, y evidentemente a todos los presentes y oyentes, que para mí es un placer. Bueno, en primer lugar, os voy a enseñar un poquito lo que sería el esquema que vamos a dar esta tarde, ¿de acuerdo? En primer lugar, os explicaré un poquito el debate que hay sobre las dietas bajas en hidratos de carbono o aquellos que son como muy favorecedores de las dietas altas en hidratos de carbono. Lo que sería el concepto de definición y aplicabilidad de periodización nutricional. ¿Qué obtendríamos del mecanismo fisiológico que deriva de esta aplicabilidad de esa periodización nutricional? Evidencia científica en periodización nutricional más o menos actualizada hacia el año 2019, aspectos a tener en cuenta que tenemos que tener presentes a la hora de aplicar esta periodización nutricional en temas fisiológicos y también temas de LEA, ¿vale? Que explicaré luego. Ejemplos en fútbol, un ejemplo práctico de ciclismo profesional que se ha implementado, que es bastante novedoso, y las conclusiones. Bueno, lo primero de todo que vemos, cuando vemos la literatura, digamos, científica y la evidencia de los últimos 10-15 años, y aquí vemos una diapositiva de Asker Jokendrup, es que hay una gran batalla entre aquellos que son realmente científicos o nutricionistas o gente que implementa dietas con un alto contenido de hidratos de carbono, y otro bando, como por ejemplo podía ser el bando de Jeff Bolek, de Timothy Noakes, un controvertido fisiólogo que antes era más favorecedor de dietas altas en hidratos de carbono, que se han pasado un poquito al bando contrario, en este caso Timothy Noakes, ¿no? Lo digo porque es un científico con muchísimas publicaciones. Y realmente, Asker Jokendrup, una de las cosas que dice que este debate tan grande es sobre si realmente interesa mucho hidratos de carbono altos o bajos, quizá una de las cosas que tendría que haber en el mundo de la nutrición y nutrición deportiva concretamente, es que quizá hay un tiempo y un momento para estas dos dietas y que todo siempre hay que implementarlo en función del individuo y los objetivos. ¿Qué objetivos? Los objetivos fisiológicos, porque una cosa que me parece muy importante es que desde la perspectiva de la nutrición deportiva integremos nutrición y fisiología, porque muchas veces me da la humilde sensación que la fisiología va por un lado y la nutrición va por otra, y lo que hay que hacer es contextualizar ambos mundos, ¿vale? Sería un poquito romper este debate. Entonces, cuando hablamos de periodización nutricional o deportiva para deportistas, ¿vale? Por definición, en este paper de Asker Jokendrup del año 2017 de la revista Sports Medicine, nos dice que la periodización se refiere a la combinación estratégica de combinar el uso del entrenamiento y la nutrición, o solo la nutrición, con el objetivo final de obtener adaptaciones que den un mayor rendimiento físico. Con el permiso de Asker, también diría, no solamente que den un mayor rendimiento físico, sino también prevenir estados, digamos, patológicos, o podemos añadir salud, ¿no? Tener salud, que siempre es una de las cosas que tenemos que tener en primer lugar. Y seguidamente, en este concepto, veremos algunos papers de, digamos, el grupo de investigación de James Morton y Graham Close, que son dos grandes investigadores que están publicando muchísimo, el concepto que se llama Fuel for the Work Required, ¿vale? Que viene a decir un poquito que hay que dar el tipo de energía necesario para cada intensidad fisiológica necesaria, ¿vale? Entonces, siguiendo un poquito esta línea, en lo primero que he dicho, que hay que integrar ese mundo de nutrición y fisiología, en este paper que veis aquí del año 2018 de 3 autores realmente buenísimos, como son Trent Stellingwerth, James Morton, este autor que os acabo de decir, y Luisa María Burr, quizá es una de las, bueno, es para mí la nutricionista más reputada a nivel mundial, con más campo de investigación y con más experiencia, ¿vale? Lo que ellos nos dicen es que ¿qué tenemos que estudiar realmente cuando queremos hacer una periodización, ¿no? Tenemos que estudiar el evento, el deporte, la fisiología, la estructura y los requerimientos fisiológicos y neuromusculares que necesita ese deportista, ¿vale? Evidentemente, todo esto ha de ser individual, y siempre intentando ver qué es lo que puede determinar el rendimiento de ese deporte en concreto. Es decir, cuando hablamos de atletismo, un ejemplo clarísimo, a nivel fisiológico,
como ya podéis comprender, no es lo mismo 100 metros lisos que una prueba de 800. Los requerimientos fisiológicos son muy diferentes. O, por ejemplo, un 200 y un 800, o un 800 y un 1500, ¿no? ¿Por qué? Porque una prueba de 1500 metros tiene un componente aeróbico más grande y quizá el volumen que hace un atleta de 1500 respecto a un 800 puede ser un 30-40% más de volumen, y esto habría que contextualizarlo en esa periodización. Evidentemente, cuando hacemos esa periodización, ¿de acuerdo?, tiene que ser siempre en macrociclos, mesociclos y microciclos, ¿vale? Y importantísimo, todo esto a lo largo del año y siempre teniendo en cuenta lo que es importantísimo, que sea recuperador, ¿no? Que recupere al deportista. Cuando hablamos de periodización no solamente hablamos de carbohidratos, sino podemos hablar de macros y micronutrientes, carbohidratos, proteína, hierro, creatina, y todo esto con distintos objetivos, ¿vale? No entraremos mucho en detalle porque hay bastantes diapositivas, pero para que os hagáis un poquito la idea, ¿no? Que hay que romper ese mito que la periodización solamente es exclusiva de los carbohidratos. Yo me centraré un poquito en los carbohidratos porque evidentemente tocar todo es imposible y es una cosa que tiene mucho interés, ¿no? La modulación de carbohidratos, y ahora veréis el por qué, ¿de acuerdo? Pero quedaos con ese concepto. Periodizar no significa solamente carbohidratos, ¿de acuerdo? Macro y micronutrientes en función del objetivo que queremos. Entonces, el primer punto que tenemos que tener claro es que a nivel fisiológico esto sería una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? Aquí hay lo que sería la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto es lo que se llama el modelo trifásico escandinavo, ¿no? Aquí tendríamos que entre la zona 1 y 2 hay el primer umbral, láctico-ventilatorio, disculpar, y entre la zona 2 y 3 lo que sería el segundo umbral, láctico-ventilatorio, el estado estable de lactato. Y al final de la zona 3, la definición del consumo máximo de oxígeno de Véronique Billat. Entonces, ¿para qué nos puede servir todo esto como nutricionistas, ¿no? Esta aplicabilidad, esto es muy simple. Una de las cosas que tenemos que tener realmente en cuenta es que si miramos este estudio del grupo de Van Loon del año 2001, que a las intensidades bajas, si vemos el concepto que estableció Brooks y Mercier en 1994, el crossover point, ahora os explicaré qué es esto, es que a bajas intensidades la vía predominante energética tendría que ser la línea roja, que son la vía lipolítica, la de las grasas, ¿de acuerdo? Y la contribución de los hidratos de carbono a zona baja, en esta zona tipo 1, por debajo del primer umbral, ¿vale? De los primeros dos umbrales, tendría que ser poca contribución de carbohidratos. Y a medida que nosotros nos vamos desplazando hacia la derecha, la contribución de grasas va cayendo un poco a nivel bioquímico, ¿vale? Por unos procesos que no explicaré, y va aumentando el consumo de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? O de la contribución de la glucosa. Entonces, una de las cosas que puede suceder es que si medimos esto en un deportista, en una prueba de laboratorio, podríamos ver que quizá esta curva que fuese correcta no sería tan correcta. La contribución de los hidratos de carbono sería mucho más alta y la de las grasas mucho menor. Esto podría ser derivado de bien un mal entrenamiento, ¿de acuerdo?, con una falta de base aeróbica, falta de masa mitocondrial, que ya sabéis que la mitocondria es la célula donde se produce la energía, o bien también de un consumo excesivo muy alto de hidratos de carbono y sobre todo muy refinados, ¿vale? Mucha cantidad de azúcares simples. Entonces, todo esto cuando estamos en deportes en los cuales la vía que necesitamos de contribución de las grasas es importante y el glucógeno es un factor limitante, como todos aquellos deportes que duran más de 2 horas, es un concepto importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, otro aspecto que tenemos que tener presente, aparte de esta contribución energética de las vías metabólicas, es cuando hablamos de periodización en un deportista de fondo, ¿cuál es su estructura de entrenamientos? Es decir, de la zona verde, amarilla y roja, ¿cuántos tiene a la semana? Si nos fijamos, esto es un ejemplo del campeón olímpico de triatlón, que es Alistair Brownlee, que fue campeón olímpico en Londres y en Río 2016, doble medallista olímpico. Vemos que de 21 entrenamientos semanales que tiene, 5 son de alta intensidad, son en esta zona. Y la mayoría son entrenamientos más en zona 1 o quizá tocando un poquito zona 2.
¿de acuerdo? Entonces, quedas un poquito en esto. Los entrenamientos en color, digamos, más marrón son entrenamientos de fuerza. Y esto es un ejemplo de fútbol. Fijaos, un ejemplo de la liga inglesa, ¿de acuerdo? En un mes típico de la Premier League se juegan 9 partidos de fútbol en un mes. También es otra consideración a tener en cuenta para hacer esa periodización nutricional, es decir, distribuir esos macronutrientes y micronutrientes en función de la carga de entrenamiento. No siempre tenemos que dar lo mismo. Y luego veremos con mucha más profundidad todo esto, ¿vale? Entonces, estas son unas cosas que tenemos que tener presentes. Es esquema de entrenamiento, necesidades fisiológicas y en qué zonas trabajamos en ese deportista para determinar qué proporción le vamos a dar y qué necesidades tiene. Esto supondría un poquito aplicar periodización a caso práctico, ¿vale? Y un clarísimo ejemplo o lema o mensaje que nos dice James Morton, que es este señor de aquí, que fue el jefe de nutrición del equipo Sky, que ha ganado 5 de los últimos 6 Tours de Francia, es que te dice que quizá las últimas investigaciones a lo largo, sobre todo entre el año 2008-2009 hasta el año actual 2020, tenemos que ser realmente inteligentes en la aplicación de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque se ha visto que quizá cuando estamos en una zona 1 fácil, si damos una cantidad de hidratos de carbono muy grandes, ¿de acuerdo? Estamos disminuyendo la vía lepolítica. Entonces estamos quizá minimizando adaptaciones fisiológicas y moleculares, ahora lo veréis. Por lo tanto, te dice que hay que ser realmente inteligentes con los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos. Cuando hablamos de periodización en nivel de carbohidratos, tenemos diversas estrategias para producir lo que se dice un vaciado. Es decir, ya sabéis que a nivel endógeno tenemos 4 sitios en los que se puede depositar el glucógeno o la glucosa, ¿no? Es uno a nivel cerebral, otro en la sangre, que hay un constante más o menos de 4 o 5 gramos, y sobre todo luego 2 depósitos de glucógeno que son el gran reservorio. Más o menos en un deportista entrenado hay unos 400 gramos a nivel muscular y unos 100 gramos a nivel hepático, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero hacer una estrategia para disminuir esos niveles, hay aquí, según la literatura, el modelo Twice per Day, ¿vale? Que es entrenar 2 veces al día y entre la primera y segunda sesión no tomar hidratos de carbono, no tomar hidratos de carbono durante la recuperación, ¿vale? Entrenar en ayunas, una estrategia que entraré un poquito más en detalle, que es la estrategia Sleep Low, Train Low, o hacer esa recuperación baja. Y todo esto siempre, cuando disminuimos esos hidratos de carbono, un aspecto importante es aumentar la proteína para evitar ese catabolismo muscular, que el sistema inmune no se vea disminuido. Y en el caso de que a un deportista le afecte muchísimo la disminución de los depósitos de glucógeno, podemos tomar cafeína como estrategia para disminuir esa percepción de fatiga, ¿vale? Porque la cafeína bloquea los receptores de adenosina, entonces el esfuerzo se nos hará un poquito más liviano, ¿vale? Entonces, aquí veríamos mecanismos un poquito moleculares, los voy a explicar muy simples, que sepáis que los mecanismos moleculares son, yo lo explico muy simple, son unos interruptores que cuando nosotros hacemos ejercicio físico se expresan un poquito más. Entonces, en la fuerza hay un interruptor molecular que se llama mTOR y en la resistencia hay otro que se llama la PGC1-alfa. ¿Qué sucede? Que cuando el glucógeno endógeno a nivel muscular y hepático es un poquito menor, la expresión, el interruptor de la PGC1-alfa aumenta más, ¿de acuerdo? Es decir, imaginémonos un ciclista, un corredor, un nadador, cualquier deportista de fondo, un futbolista que hace un ejercicio físico, el mismo ejercicio físico con menos niveles de glucógeno, su expresión es mayor. Por lo tanto, en función del nivel de glucógeno endógeno antes de hacer el ejercicio físico, lo que sucede es que las adaptaciones moleculares, esa expresión génica, esa expresión proteica, puede ser mucho más grande. Es decir, mismo entreno, más expresión. Y esto, llevado a la práctica, según la hipótesis de los científicos, en un fondista significaría más adaptación. ¿Más adaptación de qué? Si expresamos más la PGC1-alfa, este máster regulador
de los deportes de resistencia es que un deportista tenga más fibras tipo 1. Ya sabéis que las fibras tipo 1 son aquellas que confieren al fondista más resistencia, más crecimiento de mitocondrias, es decir, ya sabéis que la mitocondria es la célula por excelencia que produce energía, ¿no? Que aparte recicla el lactato, un largo, etcétera, más capacidad de oxidar grasas. Por lo tanto, en esa curva de crossover point que hemos visto, si nosotros a intensidades bajas y medias tenemos más oxidación de grasa, lo que haremos es ahorrar un poquito más de glucógeno. Y al final de prueba, si tenemos más glucógeno, tendremos más reservorio de energía súper para poder hacer más intensidad. Y luego más depósitos de glucógeno y más enzima translocasa GLUT4. Esta es una proteína que nos ayuda a recuperar el glucógeno, ¿vale? Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿realmente la periodización nutricional, cuando quitamos y hacemos estos vaciados y llenados de carbohidratos, nos da más rendimiento? Porque todo lo que he explicado puede parecer muy bonito, ¿no? Pero al final, cuando hablamos con deportistas, lo que ellos nos piden es más rendimiento. Y vamos a ver un poquito lo que nos dice la literatura científica actualizada hasta el año 2019. Bueno, pues aquí lo primero que vamos a ver es un tipo de estrategia que os he explicado antes, Sleep Low, Train Low. Esto es la tesis doctoral de Laurie Ann Marquette, que es la nutricionista de un equipo profesional Pro Tour, es la nutricionista del equipo de judo de Francia para los Juegos Olímpicos y es la nutricionista del equipo de vela olímpico para Tokio 2021, ¿vale? Y, bueno, con la supervisión de Luisa María Burke y John Hawley, ¿vale? Entonces, un estudio de mucha calidad. Vale, aquí lo que vemos son 3 semanas de entrenamiento. Ahora os lo explicaré muy sencillo. Primero os pongo un poquito todos los diagramas, ¿vale? En lo que os lo voy a explicar muy sencillo lo que se hace. Esto es un grupo de triatletas que entrenan durante 3 semanas, que tenemos el grupo control, que sería la línea de arriba, y este sería el grupo experimental. Entonces, la periodización nutricional, el Sleep Low, Train Low, ¿en qué consistiría? Pues aquí, mira, os explico. Grupo experimental hace un entrenamiento fuerte, ¿vale? De calidad, que estos HIIT series, con alta disponibilidad de hidratos de carbono, 6 gramos kilo de peso día. Importante matizar, los dos grupos tienen la misma cantidad de macronutrientes y es a nivel isocalórico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el grupo experimental acaba el entrenamiento, no consume ningún tipo de carbohidrato y se va a dormir en lo que se llama el sleep low, con un estado bajo de glucógeno. Entonces, al día siguiente, el grupo experimental hace un entrenamiento de baja intensidad, aquí lo veis, el low intensity training, y se supone, porque no lo han medido en este estudio, pero con otros estudios referenciados que con este tipo de entrenamiento se bajan los niveles de glucógeno, hace un entrenamiento bajo sin tomar hidratos de carbono y cuando acaba el día sí que consume hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Entonces eso es una periodización con el modelo Sleep Low, Train Low. Luego hay los otros modelos que os he comentado anteriormente. En cambio, el grupo control lo que hace es consumir la misma cantidad de hidratos de carbono al día y las mismas calorías, pero de manera diferente sin periodizarlo. Entonces, lo que sucede a nivel de resultados son 3 o 4 cosas interesantes en 3 semanas, ¿de acuerdo? Son 9 intervenciones de periodización en 3 semanas. Es que el grupo experimental tiene una mejora en la Delta Efficiency en una prueba de ciclismo. La Delta Efficiency es la eficiencia energética de un ciclista, ¿de acuerdo? Por otro lado, a nivel de carrera a pie en un 10.000 mejora más o menos unos 50 segundos la marca respecto al grupo control y se produce una disminución del peso, 1,5 kilos menos. Entonces, una de las hipótesis que se produce en este estudio es que realmente la mejora esta de carrera a pie no se sabe si es por la pérdida de peso del 1,5 kilos o bien por adaptaciones moleculares, porque en este estudio nos hicieron punciones a nivel de biopsias y ver lo que se llama la técnica Western blot, que es ver a nivel proteico si se han producido modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un estudio aislado. Entonces, en este estudio, que es muy interesante, de finales del año 2018, de Samuel Ampe, ¿vale? Que es una parte de su tesis doctoral dirigido por James Morton, lo que se viene a hacer es un compendio de todos los estudios de periodización nutricional que se han hecho en los últimos, más o menos, si no me acuerdo, desde el 2005 hasta el 2019, ¿vale? En los últimos 14 años. Creo que son 28 estudios en total. Entonces, estudian 3 cosas diferentes. La significancia en la señalización celular,
la significancia o la mejora en las rutas oxidativas, ¿vale? En esas rutas que decíamos de lipólisis, y la mejora en rendimiento. Y como veis, en los dos primeros hay una mejora entre el 75-80%, pero a nivel de rendimiento solo un 40%, ¿vale? Prosigo. En este estudio, una de las cosas que se hipotetiza es un concepto muy interesante, es que cuando en los diferentes estudios en el grupo control experimental, cuando se ve una mayor expresión de estas proteínas, ¿de acuerdo? O de este mRNA mensajero, ¿de acuerdo? Se hipotetiza que hay una ventana de glucógeno. Es decir, entre 100 y 300 milimoles a nivel muscular ya se producen mejoras. Esto quiere decir que un deportista de fondo no tiene que ir siempre a cero a nivel de glucógeno para que haya una mayor expresión molecular, ¿vale? Entonces, esto tiene connotaciones importantes en el sentido que he puesto un ciclista y un corredor, porque, por ejemplo, sabéis que el corredor tiene ese impacto a nivel excéntrico y cuando un deportista hace una priorización, un vaciado de glucógeno, eso siempre a nivel de recuperación será un poquito más complicado. ¿De acuerdo? O sea, es recuperar, no solamente tenemos que pensar que cuando hacemos una cosa a nivel fisiológico, producimos unos beneficios, pero siempre hay unos perjuicios. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que tener una balanza y tener presente en la mente que cuando yo expreso mucho una cosa, estoy perjudicando otra. Cuando estoy expresando mucho la lipólisis, estoy inhibiendo la glicólisis. ¿Vale? Y cuando expreso mucho la glicólisis, estoy inhibiendo la lipólisis. ¿Vale? Parece como un juego de palabras, una contradicción, pero al final todo esto, un nutricionista o un fisiólogo ha de periodizarlo, ha de planificarlo, entrenamiento y nutrición para conseguir los objetivos que se quieran, porque nunca se puede obtener de todo el beneficio, ¿vale? Son antagonismos. Entonces, esto es un aspecto de este umbral de glucógeno, una cosa muy interesante que se está estudiando. Entonces, de este estudio os voy a poner simplemente los resultados para que veáis a veces lo que nos dice la ciencia, pero que tenemos que intentar obtener, ¿no? Saber leer los estudios. En azul son los estudios que te dicen que hay un beneficio y en rojo los que no. ¿Vale? Aquí he puesto primero, en primer lugar, cosas interesantes, son estudios a corto plazo, entre un día y 10 semanas de intervención como mucho. En segundo lugar, todo lo que son las series son series largas, no hay series cortas. Bueno, esto es una cosa de fisiología, que hoy en día se han visto que las series cortas son un poquito más eficientes que las series largas, cuando hablamos de HIIT. ¿Vale? No entraré mucho en detalle en esto, sino en las preguntas me lo preguntáis. Y quizá lo más interesante de todo esto es que cuando intentamos ver en laboratorio, o estos investigadores intentan ver la mejora del rendimiento, ¿de acuerdo? Las pruebas que se utilizan en laboratorio para ver el rendimiento de un deportista que ha hecho la periodización nutricional son pruebas que tienen una duración de entre 10-15 minutos y como máximo 60. Entonces, aquí os voy a poner una imagen de Sebastian Kiel en el Ironman de Hawái, ¿de acuerdo? Y una persona, un deportista que está en un laboratorio. Y yo creo que aquí hay una contextualización muy interesante, ¿no? Que tuve la oportunidad y la suerte de poderlo hablarlo con James Morton en el Congreso de Nutrición del Fútbol Club Barcelona, que organiza de manera excelente hace 2 años, ¿no? Y una de las cosas que a mí me chocó mucho cuando leí este artículo era que la mejora de rendimiento solamente era un 40%, ¿de acuerdo? Cuando yo humildemente a mis deportistas de élite me gusta aplicar la priorización nutricional, sobre todo en aquellos deportes que tienen una duración bastante larga, ¿vale? Entre 4 o 5 horas y hasta 9 horas. Y James Morton me dijo que la diferencia que hay en un laboratorio en hacer una prueba de 15 y 30 minutos respecto a una prueba de 4, 5 o 9 horas es muy diferente y que quizá esta diferencia de tiempo, esta dificultad de llevar pruebas largas de 9 horas en un laboratorio, como podéis saber esto, tener una N significativa en un laboratorio y estar 9 horas federando se hace muy complicado, ¿no? Podía ser uno de los motivos por los cuales la estadística no fuese tan significativa o faltase un poquito de diferencia, ¿vale? Son aspectos que tenemos que tener presentes, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa que creo que es muy interesante comentar es que cuando hacemos esa periodización de carbohidratos tenemos que tener en cuenta 2 puntos importantísimos, ¿vale? En primer lugar, este estudio que me encanta, que es del año 2006, de Trent Stellingwerff, si no me acuerdo, 2005 publicado, disculpar,
en el cual se ve lo que os decía anteriormente, ¿no? Aquí tenemos la ruta preciosa de bioquímica de las vías energéticas, ¿vale? Bueno, el ciclo de Krebs. Vemos la ruta de las grasas, de la lipólisis, la vía glucolítica. Es que cuando en un estudio científico se lleva 5 días a un grupo en el cual solamente se consumen grasas y en cambio en el otro grupo solamente carbohidratos y el último día antes de hacer unas pruebas en laboratorio se hace una carga de glucógeno, el grupo que ha inhibido el consumo de carbohidratos, lo que sucede es que hay una proteína, ¿de acuerdo?, que se llama PDH, que lo que hace es que la producción a altas intensidades de ATP, esa moneda de intercambio energético, se ve mucho más inhibida. Es decir, somos menos capaces de producir intensidad. Y esto es un aspecto importantísimo, porque la mayoría de competiciones, ¿cómo se ganan? Al sprint. Entonces, si nosotros, modificando la dieta tan solo en 5 días, inhibimos la capacidad glucolítica, esta contribución energética de aquí, cuando se produzca alta intensidad a nivel bioquímico, produciremos menos. Y esto es ciencia, esto es bioquímica y esto hay que tenerlo presente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de dietas restrictivas, de low carb, high fat o una periodización, tenemos que tenerla presente dentro de la planificación, dentro del momento de la planificación que comentamos al principio, macrociclos, mesociclos y microciclos semanales, ¿de acuerdo? Y esto sería, ¿no? Periodización, carbohidratos, energía y siempre pensar. Si vemos, esto es lo que se llama un critical power, ¿de acuerdo? Para los que no estéis familiarizados con esto os lo explico. Esto sería como un poquito el DNI de un deportista, es decir, cuánta potencia o velocidad puede hacer, que sería esta línea de aquí, esto es un ciclista en vatios, puede hacer por unidad de tiempo, desde 1 segundo hasta 8 o 9 horas. Entonces, como veis, todo lo que es la zona de la izquierda, la Z7, Z6, Z5, son zonas de alta intensidad. Es lo que correspondería a zona 2, 3 del modelo trifásico que hemos visto anteriormente. Y la zona 1 sería esta zona de aquí. Entonces, si yo tengo un deportista que tiene que trabajar mucho esta zona, que es muy dependiente de los hidratos de carbono, de la vía glucolítica, y estoy haciendo una restricción de estos macronutrientes, ¿qué es lo que me sucederá? Pues ahora lo veremos. Esto de aquí, esta barrita negra, ¿no? Que la capacidad de producir intensidad realmente alta se verá muy disminuida. Y esto producirá menos adaptaciones fisiológicas, menos rendimiento. Estamos produciendo cosas totalmente antagónicas, ¿vale? Y esto es la conceptualización para mí bioquímica, fisiológica, que cualquier nutricionista deportivo o fisiólogo ha de saber integrar. No tenemos que periodizar sí o sí y hacer esa restricción de hidratos de carbono siempre en todos los momentos. Hay que saber establecerla, ¿vale? Por eso aquí el pensar. Vale, por otro lado, hay otro aspecto que me parece muy interesante, que es el LEA. El LEA son estados bajos de energía. Y esto es un estudio publicado del equipo Mitchelton-Scott del año pasado, de Ida e Ikura, que es hizo su tesis doctoral con Luisa María Burg, en el cual se estudia 6 ciclistas profesionales del World Tour que hacen 4 clásicas belgas en 9 días. Los 2 otros días son días de recuperación. Entonces hay 2 grupos, un grupo en el cual consume su nutrición que él piensa que es la adecuada para antes, durante y después de las competiciones, y otro grupo en el cual se le dan como un poco de feedback para que consuma unos guidelines de nutrición un poquito más alta. Lo que sucede es que aquellos ciclistas que tienen un consumo moderado, que es más alto en energía de macronutrientes, ¿no? No solamente, básicamente carbohidratos, pero también un poquito más de proteína, lo que son las hormonas catabólicas están más contenidas y las hormonas anabólicas no se vienen abajo. En cambio, aquellos ciclistas que consumen menos energía de la que tocan en esfuerzos muy grandes, las hormonas catabólicas aumentan significativamente y las hormonas anabólicas disminuyen, ¿vale? Aquí podéis ver 2 ciclistas
profesionales con un estado bajo de energía que casi en 9 días pierden más de 1 gramo de hemoglobina, y 1 gramo de hemoglobina transporta un 7% de oxígeno en solo 9 días. Y esto es lo que hay que tener presente, ¿no? Que esas a veces restricciones energéticas no nos produzcan esa disminución de rendimiento, ¿vale? Esto sería un ejemplo de un LEA o de un RED. Aquí hay uno de los principales papers, o el primer paper, si no me equivoco, que se publicó en el año 2014 de Margot Munjoy, en el cual esta restricción energética, por ejemplo, en la mujer puede hacer muchísimas cosas, y en el hombre también, ¿no? Disminución a nivel inmune, problemas a nivel de triada de disfunciones menstruales, problemas de huesos, disminuciones endocrinas, metabólicas, alteraciones hematológicas, como acabamos de ver, problemas de crecimiento, aspectos psicológicos, efectos cardiovasculares y gastrointestinales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tener muy presente todo el tema del LEA, ¿vale? Vale, ahora que hemos hecho un poquito este marco teórico de la periodización, vamos a ver ejemplos en fútbol. Y aquí lo que veis son datos de GPS de un equipo de fútbol en diversas posiciones. Estos serían lo que serían los defensas. Ya sabéis que los GPS son aquellos aparatitos que lo que nos miden son aceleraciones y deceleraciones, momentos explosivos, etcétera, ¿no? Aquí vemos diversos datos, ¿de acuerdo? Ahora los sintetizaré. Estos son por jugadores de medio campo, y estos serían lo que serían delanteros, ¿vale? Estos serían tema partidos. Y aquí unos datos que yo analicé, esto eran, por ejemplo, acciones excéntricas que sufría el cuádriceps en función de si eran defensas, medios o delanteros, en función de si era un partido, un entreno de carga, un entreno de táctico o un entreno que se llama de activación. Como veis, diversas acciones excéntricas en función de la posición de campo y los días diferentes de entrenamiento, ¿vale? Lo mismo, las acciones excéntricas que sufría esto es un isquio y esto es un cuádriceps, ¿vale? Y aquí una de las cosas que podríamos derivar, por ejemplo, que a mí me parecería interesante, es si nosotros viésemos marcadores inflamatorios como la creatinquinasa, aspectos ASTs, ALTs, GOTs, ¿vale? Aspectos de marcadores inflamatorios, sería interesante hacer periodizaciones de macro o micronutrientes con el efecto, ¿no? con la intención de disminuir quizá este daño inflamatorio. Estas son las cosas que se podían hacer con una periodización nutricional, no solamente con el glucógeno, sino con un objetivo de disminuir inflamación, ¿vale? Sería una cosa interesante. Siendo un poquito más actuales, ese estudio de James Morton del año 2017, lo que ellos analizan es en la liga inglesa cómo se está produciendo la energía, el gasto energético y la ingesta energética en una semana de un equipo profesional de la liga inglesa, teniendo 2 partidos que son las barras negras. ¿De acuerdo? Lo que se ve es que el gasto energético es un poquito superior a la energía que ellos toman, ¿de acuerdo? Y las conclusiones es, un poquito lo que os decía, ¿no? Que más o menos está ahí, que se tiene que aumentar un poquito ese consumo energético y que las ingestas de carbohidratos están un poco por debajo de lo que tendrían que ser, ¿vale? Pero la proteína está bien. Entonces, se están haciendo estos estudios para ver en qué momento de la temporada, posición de juego y fase de macro-microciclo a nivel anual, cómo se está comiendo, cómo se debería y por posición individual de cada jugador en cada equipo y en el estilo de juego de ese equipo, porque evidentemente todos los equipos de la liga inglesa, española, italiana, francesa, no son iguales. Entonces, para que veáis esa fusión de lo que os decía anteriormente en un ejemplo práctico de fisiología y nutrición, ¿vale? Esto sería llevar un poquito la periodización al detalle, ¿vale? Y esto es el ejemplo que os decía antes de los 9 partidos, que es un calendario realmente muy exhaustivo a nivel de carga, porque aquí tenéis que pensar que hay los 9 partidos, pero fijaos, hay dos partidos de Champions y 2 partidos de Copa, y un partido siempre es en casa y uno fuera. Hay que tener presente que hay los días de recuperación, pero los días de viaje. Y ahí la periodización juega un papel fundamental en qué requerimientos hay que dar antes de los entrenamientos, durante y a posterior, para poder recuperar lo mejor posible
al deportista, ¿no? Como veis, aquí una cosa que me parece muy interesante es que hay intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, estos intervalos, una de las cosas que se está haciendo a nivel de periodización es estudiar mucho la necesidad energética de esa persona. Quizá estos guidelines que se decían tan grandes de dar entre 6 y 10 gramos de hidratos de carbono kilo de peso, esto es muy amplio, ¿no? Porque estábamos hablando que entre una persona de, por ejemplo, 70 kilos, estaríamos hablando entre 420 gramos de hidratos de carbono y 700. Claro, esa diferencia de 280 gramos de hidratos de carbono al día es muchísima. Y hoy en día se está intentando hilar muy fino y ver ya no solamente estos guidelines que hay de Burr, de papers del año 2011, sino cómo se está produciendo esta distribución de carga a lo largo del año, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo de priorización de un equipo profesional, del equipo Sky, un ejemplo de James Morton. Como veis, es un ejemplo de un microciclo de una semana, bueno, no lleva una semana, pero son 4 días, ¿vale? En los cuales ellos establecen más días más momentos de altos hidratos de carbono, que son los verdes, o más momentos rojos para producir estas adaptaciones moleculares que comentábamos antes, ¿vale? Lo que vamos a ver en detalle es un ejemplo de cómo el equipo Sky en el año 2018 implementó la periodización dentro de una gran vuelta. Aquí tenéis un vídeo de 1 minuto, que es muy cortito, de lo que dice James Morton, ¿no? Que ellos siempre aplican la periodización nutricional en función de lo que quieren de cada corredor, de cada momento, y que hacen un estudio y realmente no siguen estos guidelines, que realmente hacen un estudio muy grande, y os lo quiero mostrar como ejemplo. Os contextualizo muy rápidamente. El equipo Sky en el año 2018 lo que intentó fue que Chris Froome, un corredor que te había ganado 4 Tours de Francia, intentase hacer el doblete, es decir, ganar el Giro de Italia, que se corrió en Italia en el mes de mayo, y luego en el mes de finales de junio-julio se corrió el Tour de Francia. En el año 2018 intentó ganar Giro de Italia y Tour de Francia. Ganó el Giro, pero no el Tour. Entonces, aquí hay el perfil de las etapas, y una de las cosas que hicieron fue que Chris Froome llegase al inicio del Giro de Italia con un poquito más de peso del habitual, porque como tenía que doblar en Giro y Tour de Francia, si llegaba con el peso muy fino aquí al inicio del Giro, quizá luego le pasaría factura en el Tour de Francia. Entonces, como veis, las etapas de montaña más duras del Giro del año 2018 estaban al final de ese Giro. Entonces, lo que hicieron fue iniciar el Giro con un 1,5 kilos de peso más alto de lo normal, en el caso de Chris Froome, de cuando empezaba el Tour de Francia en plena forma, y aplicaron la periodización nutricional dentro del Giro. Esto es la etapa número 11, que parece que no tiene mucha subida, pero es una etapa con 2.500 metros positivos, que es bastante, ¿no? Y aquí lo que vais a ver es este concepto de periodización, ¿no? Es una etapa que dura 4 horas, que consume 3.000, casi 700 calorías, ¿de acuerdo? Y como veis, no siguen los guidelines típicos, ¿no? Porque un guideline típico en una etapa que se considera de alta intensidad sería que consumiesen unos 90 o 100 gramos hora de hidratos de carbono durante la prueba, pero aquí solamente consumió 57. Y como veis, por ejemplo, en la recuperación, ¿no? Se consumen más o menos, aconseja 1,2 gramos de hidratos de carbono, cuando él solamente consumió 0,7. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir afinando un poquito de peso para las etapas finales, ¿de acuerdo? Entonces se salió de los conceptos, digamos, más gold estándar o establecidos, los guidelines que se dicen a nivel actual, ¿vale? Y lo mismo durante la etapa, ¿vale? Fijaos también otro concepto diferente, ¿no? Que se dicen que en la recuperación solamente hay que consumir 30 gramos de proteína, pues aquí él consumía 70 en la primera fase de recuperación corta, ¿vale? Cosas muy significativas y que son un poco para mí disruptivas. Entonces, si seguimos, esta es la etapa número 19, que es una etapa brutal, son casi 5.000 metros positivos, o sea, una cosa espectacular. Este es el puerto del Col de la Finestra, es un puerto especial porque tiene medio asfalto, medio tierra, y los cálculos energéticos que ellos consideraban que iba a gastar durante la etapa. Esto no son los hidratos de carbono consumidos, sino lo que se estimaba que gastaba por la potencia producida a nivel de glucógeno, ¿vale? O de glicólisis. Entonces, como veis, la diferencia aquí en periodización es que pasó de 57 gramos en la etapa número 11 hasta casi 100 gramos por hora en cada hora de esfuerzo, ¿de acuerdo? Y fijaos aquí una cosa muy interesante. Los gramos de hidrato de carbono kilo de peso fueron casi hasta 19 en este día, ¿vale? Las proteínas en 76 en recuperación, bueno, cosas bastante interesantes.
Y, evidentemente, todo lo bonito de la fisiología de entrenamiento intestinal, que durante la prueba pues, consumió 4 bocaditos de arroz con 14 geles y 2 bidones de bebida isotónica, ¿vale? Entonces, esto es un concepto de periodización. Entonces, aquí os he puesto a lo largo de las etapas, fijaos, estos números que salen son los gramos de hidratos de carbono, kilo de peso, a lo largo de las diferentes etapas. Esto es una etapa de contrarreloj y hay diferencias tan grandes de 5,6 hasta 18,1, casi 3 veces más. A mí esto me parece fascinante. ¿Por qué digo fascinante? Porque quizá este concepto de periodización, de dar la energía necesaria en función de la etapa y del objetivo fisiológico, aún a día de hoy creo que no en todos los equipos del World Tour esto está establecido, ¿vale? ¿Y con qué objetivo? Fijaos, peso 69,5, intentar llegar a esta etapa número 18 de la salida con un peso de 68 kilos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué estas diferencias de 1,5 kg arriba abajo? Bueno, esto es un cálculo de Iván Velasco, ex corredor profesional, ingeniero del equipo Astana, que hizo un cálculo de esa potencia de esos 380 vatios que subió Chris Froome en el puerto donde atacó para ganar el Giro de Italia, que un solo kilo de peso en ese puerto se establecía que había una diferencia de casi unos 50 segundos y 2 kilos, 1 minuto y medio a la misma potencia. Entonces, yo me acuerdo que cuando Chris Froome atacó al entonces líder del Giro de Italia, que era Tom Dumoulin, cuando coronó ese puerto, le sacó 50 segundos. Para que veáis cómo en nivel profesional se puede hilar tan fino, ¿no? Entonces, bueno, todo esta táctica que hizo el equipo Sky a nivel de priorización, de estudio. Otra cosa muy interesante fue que en esta subida Chris Froome no llevaba ni bidón ni geles, se lo iban dando los asistentes desde el suelo para que llevase menos peso, ¿vale? Cosas interesantes. Entonces, ya para acabar, cuando Asker Jeukenrup nos habla de la periodización nutricional y vuelvo a contextualizar el artículo de inicio que he introducido, he puesto la figura de un sastre, ¿no? A mí siempre me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque un buen sastre, es aquel que te corta un traje a medida, ¿no? Y al final, ese concepto de periodización, esa definición que os he explicado al inicio, en función de la táctica o estrategia que tú quieras implementar, será básica para que tú consigas salud y rendimiento en función del objetivo fisiológico y del momento de temporada y del tipo de deportista que tú tengas. Para mí ese es un poquito toda esa contextualización de periodización, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones que podemos obtener es esta frase, ¿no? del grupo de James Morton y de Graham Close, que a mí, bueno, soy un muy fan, ¿no? Porque creo que integran muy bien la nutrición y fisiología, es el concepto este de fuel for the work required, ¿no? Dar la energía necesaria para el objetivo fisiológico que tú vas a tener presente, es decir, no siempre dar hidratos altos o quitar hidratos, no, hay que estudiar lo que queremos mejorar o queremos trabajar y las necesidades energéticas y vamos a dar esa nutrición con ese objetivo fisiológico. Luego, siguiente conclusión es que cuando se hacen esas periodizaciones nutricionales con esa restricción de carbohidratos, las mejoras oxidativas son más o menos aproximadamente, según la evidencia científica, de un 75%, las mejoras génicas se habla de un 77% y las mejoras de rendimiento de un 40%. Pero ojo, con aquello que os he explicado, de esa gran diferencia de los estudios que hay, de esa diferencia de hacer los protocolos de evaluación de rendimiento en un laboratorio respecto a lo que es una prueba de esfuerzo, ¿vale? Cuando hacemos esa periodización, esa restricción de carbohidratos, ¿de acuerdo? Ojo a dos aspectos importantes, para mí muy importantes, ¿no? Los estados bajos de energía y la reducción de la glucólisis. No olvidemos que al final hay un concepto, una hipótesis muy interesante que nos dice Luisa María Burke en un paper, ¿no? Que es train low, compete high, ¿no? Que a veces podemos hacer esas restricciones entrenando con unos objetivos de potenciar el sistema lipolítico, intentar tener más adaptaciones moleculares fisiológicas, pero que cuando competimos por metaanálisis, systematic review, por ejemplo, de Gregor Cox y Trent Stellingwerff 2013, los carbohidratos son el rey, se llaman la panacea, ¿vale? No confundir conceptos de periodización con dietas cetogénicas, no, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo presente. Y al final estamos leyendo evidencia, no estamos yendo a pseudociencia. Luego, otras estrategias interesantes es ayudarse a esa proteína para evitar ese catabolismo, ¿de acuerdo? Porque como hemos dicho, siempre si quedamos un poquito de glucógeno hay más fatiga catabólica, ¿vale? La cafeína nos puede ayudar en esos deportistas que les cueste un poquito más arrancar en ese entrenamiento.
Luego, contextualizar, ¿no? Estudiar y ver en qué momento de la temporada y qué deportista tenemos. Y yo digo el tailoring, ¿no? El cortar a medida, lo que dice una frase de James Morton que me encanta, day by day, meal by meal, ¿no? Hacer un estudio, él hace un estudio realmente de cada deportista y de cada entrenamiento y comida por comida. Bueno, esto ha sido un poquito la charla de periodización y, bueno, doy paso a Inma para que ella prosiga un poquito. Muchas gracias, Carlas, porque bueno, te felicito por el esfuerzo de sintetizar este tema tan apasionante en tan poco rato. Ya ha entrado alguna pregunta, pero bueno, vamos a dar tiempo a que vayan entrando más, porque bueno, disponemos de tiempo para dar respuesta a ellas. Pero bueno, queríamos aprovechar 2 minutitos mientras va entrando alguna pregunta. Bueno, como os habréis dado cuenta, lo que explica Carlas no se aprende solo con una conferencia de 45 minutos. Hay que saber mucho de fisiología, hay que saber mucho de bioquímica. Es importante profundizar en el tema. Y por ello, bueno, queríamos hablaros de un curso de formación que os ofrecemos en Blanquerna. Carla, si me pones la presentación podré explicarles brevemente. Es un curso que el próximo año vamos a ofrecer sobre experto en nutrición, deporte y técnicas culinarias. Y lo que pretendemos es ayudaros a profundizar en todo este mundo que cada vez más está demandando a dietistas, nutricionistas, a fisiólogos para poder aconsejar qué hay que comer, ¿no? en cada uno de los momentos en que se encuentra el deportista. No sé si tienes problemas o puedes... Lo acabo de poner, Inma. No sé si se ve. No lo veo, no lo veo. A ver, espera un momentito. Sí, más que, bueno, puedo explicarlo, pero más que nada que si está en pantalla queda más... Ahora entra. Ahora, perdón. A ver si es un momento que le doy. ¿Ahora? ¿Ves anterior, por favor, si puedes? Aquí. Esta era la primera que había. Vale, bueno, nada, simplemente explicaros, como veis, es un curso de experto universitario en nutrición, deporte y técnicas culinarias. Tiene duración de un curso académico, empieza en noviembre y acaba en junio, pero solo es un fin de semana un poco largo por mes. O sea, cogería jueves, viernes, mañana y tarde y sábados mañana. Tiene 25 créditos ECTS y en principio la fecha prevista de inicio es el 12 de noviembre y está destinado pues, a los graduados en nutrición humana y dietética, farmacéuticos, biólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, licenciados en ciencias de la actividad física y deporte, todas aquellas personas profesionales que están trabajando directamente con el deportista, ¿no? Para ayudarles en su rendimiento y en reducir al máximo las lesiones y sobre todo, como antes también decía Carlas, en su bienestar de salud sobre todo. A continuación os mostrará los principales objetivos, es como os decía, profundizar sobre todo en más conocimiento en fisiología. Supongo que después de escuchar a Carlas os habréis dado cuenta de lo importante que es conocer bien todos los procesos fisiológicos y bioquímicos para entender bien el por qué se llevan a término estas estrategias, si nos interesa, si no nos interesa aplicarlas. Y aparte también se profundizará pues, en estrategias para evaluar el estado nutricional del deportista, para saber identificar cuáles pueden ser los métodos de recuperación más adecuados según el tipo de deporte que practica el deportista y cómo se adapta el organismo a todas estas modalidades deportivas y a las cargas físicas a las que se ve sometido. También otro tema que nos marcamos como objetivo pues es que los estudiantes sean capaces de identificar realmente cuáles son las necesidades nutricionales del deportista para poder planificar unas pautas dietéticas adaptadas a cada situación, ya sea el entrenamiento, el periodo precompetición, durante las pruebas de competición o en el post-entrenamiento. Otros objetivos que puedes pasar, Carlas, a la siguiente. Sí, sobre todo sería profundizar también
en metodología de investigación científica, o sea, ayudaros a tener estrategias para saber llegar a tener conocimiento de cuáles son las publicaciones más recientes y más actuales, y también tener capacidad para discernir bien de cuáles han seguido una buena pauta científica en su desarrollo de investigación. Y también, por último, hay una parte que no hay que olvidar, porque incluso el título nos lo menciona, que sería trabajar con diferentes estrategias culinarias. O sea, se van a llevar a cabo también prácticas en cocina para que seamos capaces de aplicar estos consejos nutricionales que damos. Muchas veces se puede dar una pauta dietética muy adecuada, pero si no es comible, no es adaptada, no es gustativa organolépticamente, pues no va a tener ningún resultado si el deportista no la ingiere. Entonces, se tratará de trabajar pues diferentes estrategias para poder no tan solo planificar menús, sino también proponer pues bebidas, snacks, preparación de platos diversos que pueden ayudar a que el deportista ingiera las pautas dietéticas que estamos proponiendo. Y ya para acabar, aquí señalaros los 5 principales módulos separados por los créditos que se van a adjudicar a cada uno de los módulos. No me quiero extender. De hecho, a continuación, mencionaros que si queréis vais a poder encontrar información en la página web de Blanquerna, en blanquerna.edu, en la parte de másters y posgrados. Allí vais a encontrar información más detallada. Puedes pasar, Carlas, a la siguiente, gracias, porque sí que os quería indicar que todo el profesorado que imparte este curso son profesionales que están en activo y trabajando en concreto en el tema que van a impartir. Por lo tanto, esto es un gran valor porque van a aportar su experiencia. Y por último, tenéis unos enlaces, puedes pasar, Carla, sí. Bueno, en las redes sociales, perdón, vais a poder encontrar más información, y como os he dicho, en blanquerna.edu podéis entrar a tener información más detallada. No me extiendo porque veo que van entrando preguntas. Carlas, muchas gracias por el soporte con la presentación. Voy a dar paso a ver qué preguntas nos han entrado para poder dar respuestas. Bueno, de entrada, Carlas, te digo que entran algunas felicitaciones, por lo tanto, primero felicitarte. Nos felicitan por el webinar, esto es buena señal, quiere decir que están contentos. A ver, una pregunta que aparece aquí es, ¿cuál es la clave en tu experiencia con deportistas para conseguir un buen balance entre un perfil oxidativo y glucolítico? Vale, bueno. A ver, de hecho, a continuación pone muy habitualmente cuando empleamos una periodización para mejorar la oxidación, perjudica el perfil glucolítico y viceversa. Correcto. Vale, bueno, en primer lugar, darle saludos a Paul, que es un chico que conozco. Básicamente, lo que habría que hacer es, como he comentado anteriormente, es estudiar ese deportista. Se puede estudiar, por ejemplo, en laboratorio mediante diversas técnicas, bien el análisis de gases o, por ejemplo, también nos podría dar una estimación indirecta del consumo lipolítico o el sistema láctico y valorar cómo está ese deportista. En función de esa primera valoración, ya estimo si ese deportista tiene un buen crossover point o si es eficiente, si es eficiente a nivel metabólico, ¿vale? Luego hay otros marcadores indirectos que pueden salir a nivel de analítica, que están validados científicamente, como puede ser, por ejemplo, temas de glicemia, que es la tesis doctoral de Scott Robinson, en los cuales hay algunos marcadores analíticos que podían dar esa información un poquito más indirectos, ¿vale? Como puede ser niveles altos de glicemia o también temas de triglicéridos. Son diversas estrategias que puede tener un nutricionista o un fisiólogo a la hora de valorar cómo está ese deportista. Una vez que tienes esa primera valoración de cómo está a nivel de lo que se denomina el crossover point, que es el cruce de las vías metabólicas, yo le denomino, se denomina así, según Brooks. El siguiente punto para mí, Paul, es hacer un test de campo y ver cuál es la estimación a nivel de más intensidad y menos intensidad de ese deportista. Y evidentemente creo que
aparte de toda la ciencia, no hay que perder nunca el tema de la anamnesis y las sensaciones subjetivas que tiene el deportista y lo que te puede transmitir a lo largo de cuando hace una prueba. Entonces, con todas esas valoraciones, implemento el qué quiero mejorar y a medida que voy implementando esa estrategia de periodización para mejorar, por ejemplo, la vía oxidativa, se va valorando a lo largo del tiempo. Un aspecto importantísimo es que siempre mejorar la vía oxidativa es bastante más lenta que mejorar la capacidad glucolítica, ¿vale? El sistema, digamos, más intenso es más fácil de mejorar. Y bueno, es básicamente es ir probando, haciendo trabajo empírico, ir modificando y ir viendo en función de cada uno, ¿vale? Hay algunos sistemas, bueno, que Paul seguro que conoce, de algunos software que te calculan algunas cosas y te pueden dar pistas, pero bueno, todo no es un tema fácil de contextualizar. Espero haberle contestado. Gracias, Carlas. A ver, también Paul nos pregunta cómo conseguir un equilibrio óptimo jugando con los periodos de adaptación o pérdida del mismo de ambos perfiles. ¿Sabemos qué adaptaciones se pierden antes, glucolíticas versus oxidativas? Bueno, lo que he dicho, para mí siempre la más difícil de conseguir es la oxidativa y luego la glucolítica es bastante fácil y aparte esto también lo explica James Morton, que realmente se puede recuperar de una manera teóricamente sencilla, ¿vale? Es un tema complejo, es muy complejo porque, por ejemplo, hay estudios que solamente deciros que en 12 horas se puede modificar según lo que comas el metabolismo entre un 25 y 30%. Por eso siempre, para mí, que un nutricionista tenga muy claros los conceptos de fisiología son realmente básicos, ¿no? Y la fisiología siempre digo que es muy bonita, pero nada sencilla y nunca se puede decir que uno y uno son dos. El cuerpo humano no funciona así, es un tema bastante complejo. Pero bueno, yo lo que voy haciendo, Paul, siempre es intentar valorar qué es lo que necesita ese deportista, trabajarlo, ver sus sensaciones, ver los test que puedo hacer, porque no todos los deportistas pueden ir a un laboratorio, o sea, hay métodos indirectos que puedes valorar e ir trabajando y entonces con todo eso es como la manera en que yo trabajo. Gracias, Carlas. Realmente, como he dicho antes, es un tema apasionante, pero es complejo, con lo que, bueno, mientras van entrando alguna pregunta más, yo también te quería plantear, claro, a lo mejor aquí tenemos algún espectador que es más joven, que está iniciándose en su profesión y, claro, de entrada dices, ¿por dónde empiezo? Todo esto es complicado, requiere realmente leer mucho y solo es difícil que te atrevas a lanzarte. Entonces, yo también te plantearía una cuestión. ¿Realmente crees que esto se puede aplicar a todo el mundo? ¿Qué tipo de población hay que seleccionar? ¿Qué deportistas son los idóneos para empezar, no? Claro, para mí lo primero de todo, esto no lo he dicho porque, bueno, no sé, porque creo que es básico, ¿no? Pero hay que cualquier nutricionista lo que tiene presente es que lo primero que se tiene que aprender es a comer bien. O sea, la educación nutricional de base, no podemos empezar la pirámide por el techo, la casa por el tejado, ¿no? Que se dice. Para mí es establecer bien las bases significa que dentro del entrenamiento y fuera de él se aprenda a comer de manera adecuada, que el nutricionista haga un trabajo de anamnesis a nivel clínico, a nivel de revisión de analítica, ver si todos los macronutrientes están bien establecidos, si tiene alguna deficiencia, cómo va a nivel de micronutrientes. Entonces, eso al final es bueno, analizar cómo come ese deportista. Yo creo que eso es lo principal. Luego ya en más detalle se pueden hacer estrategias un poco más complejas o bonitas o empezar a hilar y seguir construyendo, que es esta periodización nutricional un poquito más profunda. Y yo creo que esto es más indicado a deportistas más amateurs con un nivel alto o profesionales. Y te diría que para la gente de base, para categorías inferiores, primero trabajaríamos todo el aspecto de comer bien. Sí, totalmente de acuerdo, porque a veces damos por hecho que al ser deportistas se cuidan, comen bien, pero sabemos que a menudo pues, puede haber muchos conceptos erróneos o debido a información que les llega de profesionales que a lo mejor no son los más capacitados para dar el consejo, pues nos llegan algunos de ellos con
con sesgos importantes en su formación, ¿no? De hecho, creo que también es importante, y tú lo has ido enfatizando a lo largo de tu presentación, pero también remarcar la necesidad, ¿no?, de tener clarísimo que hay que trabajar en equipo, que nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Esto es imprescindible. Esto es imprescindible. La figura para mí, del nutricionista, trabajar con el médico deportivo, que te ayude a nivel de pruebas de esfuerzo, de analíticas, luego con el preparador físico, fisiólogo, vamos a decirle como queramos, esa figura es básico que se trabaje interdisciplinarmente y todos conjuntamente. O sea, hay casos preciosos que se pueden analizar desde ese punto. Bueno, y sobre todo porque es imposible aplicarlos si no tienes realmente el conocimiento de cuál es el entreno adecuado o el entreno que está llevando a cabo este deportista, ¿no? Y por lo que veo, la periodización, tú ya has dicho que puede ser de diferentes nutrientes, pero es como que hay mucha tendencia a focalizarse mucho solo en el carbohidrato. Se habla poco de los lípidos, la proteína en el deporte, y hay más conciencia de la importancia, pero ¿querrías añadir algo respecto a esto, Carlas? Sí, bueno, he dicho carbohidratos porque se ha visto últimamente, ¿no?, que ya no solamente es un reservorio energético, sino es un regulador de las adaptaciones moleculares, pero de la misma manera, el grupo de investigación de James Morton, ellos han establecido que en el pre y post también es importante el qué tienes que establecer para que la recuperación se establezca de manera adecuada. Por ejemplo, una de las partes de la tesis de Samuel Impey es que cuando tú das proteína antes de hacer este ejercicio en un estado bajo de glucógeno, no inhibe esas adaptaciones moleculares a pesar de que suba la insulina, porque la insulina se considera una hormona antilipolítica, por decirlo de una manera, y lo que es la MPK, que es otro interruptor molecular, y el epidisimo alfa no se ven inhibidas. Eso quiere decir, esto es importante y ayuda a la recuperación. Y luego, post ejercicio, en el periodo ventana más próximo, las grasas no tendrían que estar muy presentes. No tendrían que estar. No hay que tomar grandes cantidades de grasa, porque la grasa quizá en la primera hora postmetabólico inhibe una proteína que es la P70S6K, que es una proteína que expresa mucho la mTOR. La mTOR es la proteína encargada de la recuperación anabólica. Entonces, podríamos decir que cuando hacemos esa periodización de glucógeno, proteínas antes, durante y después sí, en pequeñas dosis, y a posteriori quizá lípidos no sería tan interesante. Es mejor espaciar los lípidos a un momento más tardío, 4 o 5 horas, para bajar esa inflamación sistémica, pero no a corto plazo porque inhibe recuperación muscular. Si es una gran cantidad de lípidos, estoy hablando de unos 80, 100 gramos. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad, y por eso también la importancia de tener una cierta habilidad a la hora de dar propuestas alimentarias a ingerir, ¿no? Porque la grasa sabemos que es lo que nos da sabor a lo que comemos, nos ayuda a ingerir los alimentos, y a veces cuando hacemos una restricción excesiva, pues a lo mejor sí que estamos consiguiendo el objetivo nutricional, pero el deportista no va a ingerir lo que proponemos porque no es comible, ¿no? Veo que nos está entrando una pregunta. Nos plantean qué pasa con el omega 3. ¿Resulta interesante, no interesante? ¿Qué opinas, Carlas? Bueno, de omega 3 hay cosas muy interesantes. Evidentemente, he estado leyendo bastante últimamente que tener niveles endógenos de omega 3 son muy importantes a nivel de inflamación sistémica, para funciones cognitivas. También, por ejemplo, niveles bajos a nivel eritrocitario de omega 3 los deportistas son más propensos a tener, por ejemplo, temas de tendinopatías. Esto en la población vegana hay que ir con cuidado porque ya sabemos que no consumen pescado azul, que es la mayor fuente de omega 3 en los alimentos. Y yo considero, y se considera, bueno, yo no, yo lo que leo, ¿no? Humildemente, pero hoy en día se considera el omega 3 como que es básico para que esa inflamación esté contenida. La inflamación es buena porque causa adaptaciones, pero exceso de inflamación puede causar perjuicio, ¿no? También si miramos el gran libro de Matais del libro blanco de los omega 3, se sabe que en la dieta occidental hay un desbalance en ese ratio omega 3, omega 6, entonces todo tiene que estar un poquito equilibrado. A mí una de las cosas que más me gusta es cuando hago una anamnesis o una valoración
cualitativa y cuantitativa de la dieta de un deportista, te das cuenta que cantidades de omega 3 que consumen semanalmente es muy insuficiente. O sea, todo lo que aprendemos en Blanquerna, que al final la recomendación de comer 2-3 veces pescado azul, si se puede ser pescado pequeñito, es esencial. De hecho, bueno, no diré nombre ni deporte ni nada, pero tenemos un caso, bueno, he aprendido hace 2 semanas o 3, si me dejas 5 minutos, un caso precioso de un deportista que tenía una tendinopatía y estuve un domingo estudiando, no sé, 13 horas viendo a ver qué manera se le podía ayudar, ¿no? Porque yo, bueno, tengo la suerte de haber podido estudiar también fisioterapia y tengo conocimientos de todo el tema tendinopatía, entonces estaba tratándolo desde muchos lugares y encontré una vía, una pequeña vía a nivel científico que decía que aquellos deportistas, y demostrado con estudios científicos, un RCT de Dinamarca, que aquellos deportistas que tenían una tendinopatía crónica y tenían niveles eritrocitarios bajos de omega 3 no hacían la resolución de la inflamación, lo que son las resolvinas, aquellas sustancias que nos ayudan a disminuir la inflamación. Entonces, ese deportista lo empezamos a suplementar con omega 3 porque él era vegano, su creencia y su estilo de vida. Y hay un estudio del año 2014 en tema de omega 3, estudio McGlory, que te dice que para que los niveles de omega 3 a nivel endógeno, plasmático y sanguíneo suban, se necesitan unos 4 gramos de EPA con un ratio 3:1 EPA-DHA, o sea, unos 4 gramos de EPA y 1,5 gramos de DHA, que es el que actúa a nivel cerebral, y ahí es cuando se empieza a tener niveles endógenos más altos. Entonces, lo que ha resultado es que después de 5 meses, 16 días después haciendo el mismo tratamiento de fisioterapia, la escala de dolor de EVA de un 6 la ha bajado a un 1. Yo no sé si han sido los omega 3, no han sido el qué, pero la verdad es que, claro, es un deportista muy, muy, muy importante. Después de 5 meses, realmente el único cambio que hemos hecho ha sido la ingesta de omega 3. No se ha cambiado nada más, ningún tipo de tratamiento de nada diferente. Ya desde noviembre lesionado. Estaba valorando la intervención quirúrgica, para una intervención quirúrgica de esa parte anatómica 6 meses más. Sí, es Entonces, interesante, bueno, sí, la verdad que sí. Estudios con omega 3 y recuperación, claro, los RCTs son difíciles de llevar porque cuando tú, por ejemplo, tienes una tendinopatía, no tienes 30 sujetos a la vez con esa tendinopatía y no hay tanta literatura, ¿no? Hace unos meses en una clase, gracias a la ayuda de Fernando Mata, un gran amigo en temas de suplementación y nutrición, y es difícil encontrar literatura por esas situaciones clínicas, ¿no? Porque tú en un momento transversal no encuentras 30 o 40 pacientes con la misma problemática, pero bueno, hay cositas sueltas y hay cosas interesantes. Y yo creo bueno, que es un aspecto muy importante a nivel de mediador, a nivel de inflamación. Estás hablando de dosis altas, ¿no? Por eso, porque has hablado de 4 gramos al Sí, día durante correcto, los sí. 5 meses. No, él estuvo 5 meses lesionado, entonces para que se suban niveles endógenos a nivel plasmático y sanguíneo se necesitan 14 días. Desde que tú empiezas a tomar el omega 3, más o menos el tiempo estimado son unos 14 días desde que tú empiezas a tomar el día 1 y nada, y te sube eso, tú haces la prueba, vas valorando y dices a los 14 días sabrás que ese deportista está en niveles endógenos de eritrocitarios, ¿no? Que se mide así el omega 3 eritrocitario en analítica, que está en niveles altos. Entonces, esto es una de las cosas, bueno, estoy haciendo un máster en Inglaterra de nutrición deportiva, claro, se sabe que el omega 3 es caro, sobre todo el que es realmente bueno, ¿no? Hay otros estudios que te dicen que el omega 3 en las perlas, pues sí, que dependiendo de qué perla, a ver cuál está certificado, que el aceite no esté enranciado, pero que es realmente, bueno, no diré marcas comerciales, no es barato. Entonces, cuando tú tienes uno de los casos clínicos que he hecho ahora que nos evalúan, ¿no? Es si tú tienes un budget a nivel económico, un fee económico, no me sale la palabra, subí mucho en inglés, una caja de dinero, ¿no? Es cómo distribuyes ese dinero para periodizar la suplementación a lo largo del año. Porque si tú tienes 28 jugadores y tienes 50.000 euros en un año, si tú te empiezas a estudiar cuánto te vas a gastar de proteína, de omega 3, de creatina, entonces, claro, no te salen las cuentas porque, por ejemplo, el omega 3 de un año de un equipo de fútbol son 20.000 euros. Entonces, ellos lo que hacen es decir, vale, estudiando esto y sabiendo que esto es un coste económico y que es un factor limitante, porque el director técnico te dirá, tú esta es la cantidad de dinero que podrás disponer. ¿Qué es lo que haces? Miras cuál es el momento en el cual puede haber más carga de entrenamiento, que al final es cuando habrá más inflamación,
y periodizas o planificas, al final es la palabra periodizar, ¿no? La distribución de esos macro y micronutrientes en función del momento que te interesa. Y tú, por ejemplo, dices, oye, si yo soy un equipo de fútbol europeo, pues si en diciembre voy a tener un calendario muy apretado, pues a mitad de noviembre voy a hacer un mes de suplementación con omega 3. Y en el momento que tengas un deportista lesionado, evidentemente, dárselo, ¿no? Yo creo que eso sería, podríamos escoger estrategias alimenticias o de suplementación, las dos cosas. Al final... Muy interesante, Carlos. No se anima más la gente a hacer preguntas. A ver si alguien pregunta algo más. La verdad es que, bueno, yo estaría mucho rato hablando contigo porque es súper interesante escucharte por tu experiencia y por tu conocimiento. Tampoco se trata de alargar. Si no hay más preguntas, pues daremos las gracias a todos los que nos habéis acompañado. Sobre todo las gracias también a Carlas por la excelente ponencia. A ver, veo que sí que ha entrado algo. Tus 3 libros imprescindibles de nutrición y fisiología. Uf, pues mira, a ver, para mí de fisiología uno de los que me encanta es el de James Morton, que yo le diría a Paul que se esperase porque en septiembre va a sacar la tercera edición, que es, a ver si lo tengo por aquí, ahora te lo saco. Del libro de nutrición te diría, para mí la Biblia es el de Jeukendrup, el Sports Nutrition en la tercera edición, y el de Burke. A mí son libros que realmente son muy buenos y básicos. Y el de James Morton de fisiología es, ahora te lo enseño, Paul, te digo el título, lo tengo, aquí está. Es este de aquí, ¿vale? Que es Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism, ¿vale? Que es segunda edición, ¿no? Primera edición. Y va a sacar ahora en breve una actualización. Entonces, para mí este libro de bioquímica de James Morton y Don McLaren, que fue su profesor, bueno, es una delicia leerlo. Gracias, Carlas. Recordaros que la sesión queda grabada y que en breve estará colgada en YouTube. O sea, si queréis alguno de vosotros escucharla de nuevo, porque hay para aprender y tomar apuntes escuchando a Carlas, pues la vais a poder volver a escuchar de nuevo si así lo queréis. Agradeceros vuestra presencia. Recordaros que si alguien tiene interés en seguirse formando, pues hay este curso de extensión de experto universitario en nutrición, deporte y técnicas culinarias, que podéis encontrar la información en blanquerna.edu. Veo que vuelve a entrar alguna... Bueno, te felicitan, Carlas. Como siempre, ¿no? Dicen online o presencial, pero esto lo añado yo también, tienes una gran capacidad didáctica y eso que el tema que impartes o lo que impartes, como le quieres dar un alto rigor científico, pues a veces no es tan fácil seguirlo, a lo mejor para el que no es conocedor del tema, pero te esfuerzas mucho y lo consigues que quede muy claro para todos. Bueno, yo no voy a añadir nada más, agradecerte de nuevo y si quieres tú añadir algo, gracias Carlas y gracias a todos los participantes. Un placer, nada, gracias a todos los oyentes y bueno, y a ti, Inma, por la invitación, que es un placer muy grande. Siempre estar en casa y sentirse en casa después de tantos años es un placer enorme. Perfecto, pues gracias a todos y nos vemos, si queréis, por Blanquerna. Adiós. Hasta luego.